Buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Ya estamos iniciando la transmisión. Y bueno, tenemos que comenzar, hermanos, porque ya estamos encima de la hora. Bienvenidos nuevamente a este seminario. Recuerden, estamos estudiando el seminario, hermanos, de esquema de la redención. Así es que vamos a comenzar. Debemos acomodar aquí las cosas. Y bueno, vamos a dar comienzo, hermanos, con la primera oración, iniciando pues nuestra reunión, nuestra clase, hermanos, con una primera oración. Y voy a pedirles, voy a hacer yo la oración, hermanos, para que Dios bendiga esta clase. Y bueno, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de respeto. Oremos. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos da una vez más, Señor, de poder estudiar su palabra, de meditar su palabra, Señor. Gracias le damos, Padre, porque ha permitido que mis hermanos puedan estar en esta clase, Señor. El único propósito, Padre, es seguir creciendo en su conocimiento, Padre, seguir perfeccionándonos, Señor, en la palabra y en la obra, Señor. Gracias le damos por estas oportunidades, Señor, por estos ministerios que usted ha provisto para nosotros, para la iglesia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, también de la misma manera que nos bendiga, que nos edifique a través de este mensaje, de esta clase, Señor. Y también te rogamos, Padre, por las necesidades de cada uno de los hermanos, por esta situación de enfermedad, Padre, para que usted nos siga fortaleciendo, nos siga sacando adelante, Padre, como hasta ahora. Gracias por todas las bendiciones que nos da, Padre, aún sin merecerlas usted, por Dios. Todo esto, Padre, lo hacemos y se lo pedimos, se lo agradecemos, Señor, en el bendito y santo nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, vamos a iniciar Amén. Con las memorias. Así es que vamos a pedir a nuestro hermano Ángel que nos dé la memoria del día de hoy. Hermano, ¿está listo? Mi hermano Ángel, fue al baño. Perdón. A ver. Bueno, Dígame. Julio, yo quería darlo la otra semana. Si gusta, también lo puedo dar. ¿Cómo? Yo también, hermano. Ok, entonces adelante. Nada más van a ser dos hoy. Nada más van a ser dos porque tenemos que ver muchas cosas el día de hoy. Queremos aprovechar el tiempo. Adelante, hermano Porfirio. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿Ese va, hermano? Sí, hermano. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí. Primero de Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, no se le escucha. Gracias, hermana Michelle. Sí, vamos a continuar, hermano, les decía, después de dar este par de participaciones en la memoria de hoy.
Vamos a continuar, hermanos, estudiando el esquema de la redención. Mire, vamos a mirar, hermanos, todavía en la lección 4, algunas cosas que quedaron pendientes de la semana pasada. Sí. Por ejemplo, vamos a iniciar, hermanos, para adelantarnos un poquito. A nuestro estudio. Creo que nos quedamos con los hijos de Job. Estábamos viendo la parte de los hijos de Job. Déjenme comparto la diapositiva, hermanos. Vamos a tratar de verlo de manera rápida para entrar, hermanos, al capítulo, a la sesión número 5. Déjenme ver que se ponga completo. ¿Y se ve completo? Ok. Entonces, estamos hablando, hermanos, acerca del nacimiento de los hijos de Jacob. Y podemos ver en esta gráfica, los hijos que tuvo Jacob con Lea, ¿verdad? Rubén, Simón, Leví, Judá, Bila, sierva de Raquel, Dan, Neftalí, con Silpa, que a la sierva de Lea, Gad, Aser, Lea, también, nace Isaacar, Zabulón, y con Raquel, hermanos, bueno, nace José. Y más adelante, también vendrá Benjamín. Por parte de Raquel. Así es que, hermanos, Jacob prospera, ¿verdad? Jacob prospera. En el capítulo 30 se habló de la prosperidad de Jacob. Y bueno, Jacob regresa a Canaán, hermanos. Y aquí se narra el regreso de Jacob a Canaán en el capítulo 31 de Génesis. Sí, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Recordemos ese momento en que Job toma la bendición, ¿verdad? Usurpa la personalidad de Esaú, aprovechando la ceguera de su padre. Y bueno, recibe la bendición. Esaú, muy molesto, jura que acabará con él, ¿verdad? Con su vida, pero iba a respetar hasta que su padre muriera para poder hacerlo. Así es que Esaú, por recomendación de su madre, huye y estamos ahorita en el momento de un reencuentro, ¿verdad? Un reencuentro con Esaú, un reencuentro inesperado para Jacob, pero también necesario para la historia. Así es que al momento de su regreso, Jacob se topa con su hermano Esaú, y Esaú estaba muy molesto, recordemos por lo que había pasado, hermanos. Y bueno, y había prometido matarle. Mientras esto pasó, hermanos, mientras esto pasaba y Jacob sigue preocupado por su encuentro con Esaú, tiene una lucha, hermanos, un encuentro con un varón, ¿sí? Contra un ángel. Jacob lucha contra el ángel de Jehová, ¿sí? Toda la noche, dice la escritura, y lo podemos ver en el 32, verso 22 al 32. Bueno, ahora sabemos que los dos, que los ángeles son mayores en potencia y en fuerza, como dice segunda de Pedro 2:11. Así es que hablar de una lucha entre un humano y un ángel, hermanos, pues parece algo disparejo, ¿no? Y a lo mejor no se llamaría lucha, pero, hermanos, esto tiene un sentido simbólico, ¿sí? Jacob deseaba la bendición de Dios, ya había recibido la bendición de su padre, y eso era importante para él, pero él deseaba una bendición aún mayor. Así es que él luchó con mucha intensidad y estuvo dispuesto a pelear contra Dios mismo por ella. Así es que el ángel, hermanos, en ese momento accede
Ya iba a rayar el alba, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel, todos lo sabemos, hermanos, significa el que lucha con Dios. Y posteriormente veremos que esa historia, hermanos, de lucha de este pueblo, bueno, hace honor a su nombre, ¿sí? El pueblo luchando con Dios. Más adelante en Génesis 32, 24 al 28, hermanos, dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Bueno, le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, hermanos, llega la reconciliación de Jacob. Recordemos que esta lucha con este varón de Dios, hermanos, se da en ese momento, ¿verdad? Se va a dar el encuentro con Esaú. Así es que continuamos con este encuentro. Y bueno, ellos al final, hermanos, tienen una reconciliación, ¿sí? Al final, Jacob termina, hermanos, inclinándose a Esaú, respetándolo mucho, llamándole incluso hasta Señor, le presenta a sus hijos, a su mujer, y bueno, de alguna manera, Esaú se siente sensible, ¿verdad? Lo considera, vamos, ve esa parte humilde, que se está humillando de alguna manera, y bueno, ya no tiene aquel coraje de ese momento en que se sintió traicionado. Y cada quien sigue su camino, hermanos. Cada quien sigue su camino al final. Luego, hermanos, aquí en el capítulo 34, estamos en Génesis todavía, viene la venganza de Simeón y Leví. Y este capítulo habla acerca de dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví. En este capítulo, hermanos, también su hermana Dina es violado por un hombre y ellos van y ejecutan venganza sobre este pueblo, matando a todo varón, ¿sí? Esto, hermanos, va a ser muy importante después, donde veremos quién recibirá la bendición de la simiente. Es decir, hermanos, esta acción que hicieron tanto Simeón como Leví va a tener repercusiones al momento de que Jacob dé la bendición a sus hijos, ¿verdad? Lo vamos a ver después, pero él va a mencionar esta acción, ¿verdad? Al momento de repartir la bendición. Bueno, y Dios bendice a Israel en Betel, hermanos. Dice más adelante en este capítulo, un hijo más le nace a Jacob, es Benjamín, y con su nacimiento muere Raquel. El nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel, ¿verdad? Y de Isaac. Bueno, y el último hijo, hermanos, es Benjamín. Hermanos, duerme con Bila, ¿sí? Bila es una de las parejas de Jacob, una de las mujeres de Jacob. Y hermanos, eso también tiene repercusiones esta acción también tiene repercusiones al momento de la bendición. También Jacob le recuerda esa acción después. Lo vamos a mencionar más adelante. Hijos de Jacob, hermanos. Tuvo 12 hijos, sí, eso lo podemos ver en Génesis 35, 23 al 26, como ya lo vimos hace un momento, hermanos. Hace un repaso también de los hijos de Jacob, ahora incluyendo ya a Benjamín, ¿verdad? Actualiza la lista el escritor. Y bueno, hermanos, en el verso 27 al 29 del capítulo 35 se narra la muerte de Isaac, ¿sí? Bueno, y comienza la historia de José. Después de esto, hermanos, Moisés cambia su enfoque hacia José, uno de los hijos de Israel. Los sueños de grandeza de José, hermanos, estaban caracterizados en él. Y bueno, provocaba la envidia de sus hermanos. Creo que eso también lo mencionamos la semana pasada. Así es que José, hermanos,
aparte de tener la preferencia de su padre, también, hermanos, provoca la envidia de sus hermanos porque él tuvo un par de sueños que se narran ahí en el capítulo 37 de Génesis, el sueño de los manojos de las espigas, donde se inclinan ante una serie de espigas, se inclinan ante otra espiga, y bueno, ellos entienden quién representa cada qué. Igualmente de las estrellas. Así es que dice el verso 5, por ejemplo, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía por el significado que tenían esos sueños, ¿verdad? Así es que como consecuencia del enojo y la envidia de sus hermanos, José es vendido como esclavo, ¿sí? Primero, hermanos, lo venden a los madianitas y posteriormente los madianitas lo llevan a Egipto y lo venden. Y el capítulo 38, hermanos, el capítulo 38, haga de cuenta que está fuera de una línea en la historia que estamos viendo, empezando con José, ¿verdad? Como que se mete esta historia que nada tiene que ver con José, pero hermanos, que es muy importante en nuestro estudio, este capítulo 38. No está de más, hermanos, es algo muy importante. La historia de José va a continuar en el capítulo 39, pero aquí, hermanos, se narra la historia de Judá y Tamar, ¿sí? Judá es el cuarto hijo. Así es que había una práctica en aquel tiempo, hermanos, que posteriormente se incluyó en la ley de Moisés. Estoy hablando de la ley del levirato, ¿sí? Que consistía en que cuando un hermano, hermanos, moría y no dejaba descendencia, ¿sí? El hermano próximo debía tomar a esa mujer, ¿sí? A la viuda, y bueno, y el primer hijo que nacía, hermanos, de esa unión, se le contaba al hermano fallecido como descendencia. Bueno, y este fue el caso aquí con Judá y sus hijos, hermano. Dice, y eso cuenta Génesis 6, Génesis capítulo 38, versos 6 al 11, ¿sí? Dice así, Judá, voy a leerlo en la versión, hermanos, nueva versión internacional para que se entienda un poquito más, ¿verdad? Para darle más dinamismo a la lectura. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar, pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple tu deber de cuñado. Hermano, pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esa conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela tenga edad para casarse. Pero en realidad, hermanos, Judá pensaba que Sela podría morirse. Es decir, ya se murieron mis dos hijos por casarse con esta mujer. Bueno, no quiero que se muera un tercero por lo mismo. Así es que, hermanos, Tamar se fue a vivir a la casa de su padre, la despidió. Le dio una promesa que no, en el fondo no quería cumplir. Y bueno, Tamar, hermanos, así que Tamar quedó allí sin tener ningún esposo. Judá no tomó una buena decisión según la costumbre de aquel tiempo, hermanos. Tenía que darle a su hijo Sela. Esa era la costumbre, esa era la usanza. Con el tiempo, hermanos, Judá vuelve a meterse en otro problema. Después de la muerte de su esposa, Tamar se dio cuenta que Sela ya tenía edad para casarse. ¿Y qué hizo Sela cuando se dio cuenta que estaba en el pueblo? Sela, bueno, se dio cuenta que Sela tenía ya para casarse y se quitó la ropa de viuda y se fue a la ciudad. Hermanos, pero Judá la miró, ella se cubre el rostro y la confunde con una prostituta, hermanos. Y bueno,
Judá quería llegarse a ella. Así es que, hermanos, ella también aprovecha, ¿verdad?, esa situación para pedirle algo a cambio por acceder a la petición de Judá. Dice el capítulo 38, verso 15 al 18. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la embarazó. Bueno, hermanos, cuando Judá quiso enviar el pago del cabrito, no la pudo encontrar. Así es que dijo: bueno, yo envié el cabrito, yo cumplí, pero no encontramos a esta persona. Bueno, pues ya ni modo, ya cumplí y tengo testigos. Pero después, hermanos, se corre la noticia de que Tamar está embarazada. Y bueno, ¿y cómo es posible si es viuda? Entonces, Judá, hermanos, se llega a enterar de que Tamar está embarazada y bueno, y se enoja bastante, que pedía que la quemaran, hermanos. Pero ¿qué pasa? Cuando van por ella, Tamar saca las pertenencias de Judá y con eso salva su vida, ¿verdad? Dice: sí, está bien, pero miren, quien pertenezca a esta cosa, este es el responsable de que ella quedó embarazada. Y bueno, ¿qué hizo Judá, hermanos? Judá reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Bueno, hermanos, de esa relación, hermanos, de ese encuentro, nace Fares y Zara. Nace Fares y Zara. Y esto, hermanos, es muy importante en nuestro estudio. Fares es importante, hermanos. Más adelante lo vamos a mencionar. Porque por medio de Fares, hermanos, se va a dar la línea hacia la simiente que va a apuntar al Salvador, al Mesías. Bueno, José, hermanos, continúa el capítulo 39, ya retoma Moisés otra vez la historia de José en el capítulo 39, y bueno, es echado a la cárcel. Continuando con esta historia, hermanos, después que es vendido por sus hermanos, dice la escritura que Dios estuvo con él y los prosperó casi inmediatamente después de llegar a Egipto, hermanos. Sin embargo, tiempo después es culpado injustamente por la mujer del oficial del faraón, Potifar, y es echado en la cárcel, pero aún allí Dios le protegía y lo seguía prosperando. Así es que, hermanos, bueno, en el capítulo 40, estamos en Génesis, se narra la historia, hermanos, o el momento en que tanto un panadero como un copero, ya estando en la cárcel, tienen un par de sueños. Cada uno tiene un sueño, ¿sí? Y José interpreta dentro de la cárcel estos dos sueños, ¿sí? El copero, hermanos, soñaba que tenía una vid delante de él y que la vid tenía 3 sarmientos y ella como que brotaba, dice, y arrojaba una flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en su mano. Así es que, hermanos, al final de cuentas, el copero, la interpretación que da José al copero es que iba a ser restituido en su puesto. Sin embargo, el panadero no. El panadero iba a ser muerto, lo iban a ahorcar. Así es que cuando José le descifra el sueño, al copero le dice: acuérdate que yo te estoy ayudando, ayúdame a mí cuando estés afuera,
Pero dice la escritura, hermanos, allá al final del capítulo 40, que el copero se olvidó de la promesa. Y bueno, también tuvo el faraón, hermanos, un sueño. Y esto es la oportunidad para que José, hermanos, salga de la cárcel y se convierta en el segundo de todo el imperio, hermanos. ¿Verdad? Solo por debajo del faraón. El faraón tuvo este sueño, hermanos: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas buenas, 7 espigas marchitas. Y bueno, cada una de ellas representaba 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así es que, hermanos, José le interpreta el sueño por ayuda de Dios al faraón, pero también le da la estrategia para poder mitigar los 7 años de hambruna o de escasez de alimento que iba a haber. Así es que por esa hazaña, hermanos, el faraón lo puso como visir, es decir, como el segundo, hermanos, a cargo de todo su reino. Y porque Dios estaba con él y por la interpretación de ese sueño, José llegó a ser el segundo en toda la tierra de Egipto. Y bueno, hermanos, la familia de José viene a Egipto, empieza el tiempo de hambre y empiezan a llegar a Egipto de diferentes naciones. Y bueno, y José, hermanos, empieza a vender la comida, ¿verdad? Y empieza a hacer una estrategia, hermanos, porque después ese dinero le va a servir para comprar ganado de otras poblaciones. Y bueno, y ahí va teniendo una estrategia también para pasar esos 7 años de hambruna. Así es que la familia de José llega a Egipto. Por la hambruna, hermanos, que se desató por toda aquella área, llegaban personas de todas las regiones. Y bueno, van a comprar grano de José en el capítulo 42. Luego en el capítulo 43 regresan con Benjamín. En el capítulo 44 José se da a conocer a sus hermanos. En el capítulo 46, hermanos, hasta el 47 vienen a Egipto. Bueno, toda esta parte ya la hemos conocido, hermanos. La familia de José, hermanos, pudo la mejor parte de Egipto por influencia de José durante el tiempo de hambre. Y allí estuvieron y fueron salvados por la hambruna, por lo que sucedió con José. Después de esto, hermanos, sus hermanos tuvieron mucho miedo porque habían tratado muy mal a José, es decir, después dieron cuenta que él era José, el segundo a cargo. Y al final del libro de Génesis, hermanos, los hermanos de José piensan que a la muerte de su padre, él tomará venganza. Y bueno, y piden perdón a José. En el capítulo 50 eso se narra. Pero cuando José escuchó estas palabras, dice la escritura que se echó a llorar. Por eso Dios estaba con José, hermanos, porque su corazón era humilde en verdad. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó el mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Estuvieron en la tierra de Egipto. Ahí se establecieron, hermanos. Bueno, y allí duraron 400 años. Recibieron muchas bendiciones, hermanos, durante muchos años. ¿Sí? Entonces, hermanos, el ser vendido, estar como esclavo, estar en la cárcel, todo eso que le había sucedido a José, él lo miró como un bien, lo tomó, hermanos, como un bien. Él sabía que Dios estaba trabajando para hacer su plan. Recordemos, hermanos, que esto que pasa o que pasó es parte del plan de Dios. Él le había dicho a Abraham que esto iba a suceder. En Génesis capítulo 15, verso 13 al 14.
Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermanos, todo eso se va a cumplir al pie de la letra. Y bueno, hermanos, viene la prosperidad de Egipto, hermanos. En el capítulo 47, verso 27 dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Bueno, ya se narra la muerte de Israel, hermanos, de Jacob en estos capítulos, 47 a 29 al 49 a 33. Vienen las bendiciones, hermanos. Vienen las bendiciones. Bendice Efraín y a Manasés en el capítulo 48. En el capítulo 49, hermanos, bendice a sus hijos. Sí, también. A sus demás hijos. Uno pudiera pensar, hermanos, que el mayor va a recibir la bendición de la simiente. Bueno, el mayor era Rubén, ¿se acuerdan? Pero en el capítulo 49, hermanos, verso 3 al 4, hay una proclamación por parte de Israel, de Jacob. Dice, Rubén, bueno, no puedo silenciar, pero hermanos, hay dos micrófonos ahí que pongan ahí mute, por favor, hermanos, para no interrumpir. Bueno, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Dice, no serás el principal. Quedan con el micrófono, hermanos, por favor. A ver, nuestra hermana María Rodríguez, ahí tiene su micro prendido. Si me puede ayudar a apagar. Ah, es que aquí podemos la mano. Creo que no me está escuchando. Vamos a ver, ¿qué me vas a decir? Sí. No dejen sus micros prendidos, por favor, hermanos. O mejor dicho, pongan atención a la clase. Listo, hermanos. Bueno, continuemos. Por cuanto subiste al lecho, dice. A ver, déjeme aquí, porque no sé. No se proyectó bien. Ok, ahí estamos. En este estamos. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Así es que Rubén no recibe la bendición, hermanos. Simón y Leví, ¿recuerdan lo que hicieron? Tampoco reciben la bendición por haber participado en una venganza. Mataron en venganza. Dice el 5 y el 6 del capítulo 49. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas, en su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjaretaron toros, es decir, les cortaron los pies, hermanos, por venganza. Y bueno, llega el turno de Judá, hermanos. Sí, y él recibe la bendición. Judá, te alabarán tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó de hecho, se echó como león, así como león viejo. Quien lo despertará, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se le congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hermanos, esta es una clara referencia al Mesías. Recordemos que la línea, hermanos, que llega al Mesías proviene de la tribu de Judá. Es por eso que Judá, hermanos, recibe esta bendición.
Bueno, Israel muere, hermanos, y entierran a Israel en Canaán. Bueno, también llega la muerte de José en el capítulo 50, verso 15 al 26. Y hermanos, los hijos de Israel se multiplican. Dice Éxodo, ya entrando al Éxodo, hermanos, capítulo 1, verso 7. Y los hijos de Israel se fructificaron, hermanos, y multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recordemos, hermanos, ellos están ahorita en territorio egipcio. El pueblo está en territorio egipcio y están multiplicando, se están fructificando. Así es que la promesa de Dios se está cumpliendo. El plan de Dios, hermanos, se está llevando a cabo. Y bueno, con esto, hermanos, terminamos este capítulo, esta sesión 4, y vámonos rápidamente, hermanos, a la sesión 5, que es la que vamos a enfocarnos hoy, hermanos, para continuar con nuestro estudio. Me voy a ponerlo un segundo. Bueno, estamos en la lección número 5. Y bueno, hermanos, en la lección número 5, ¿verdad? Estamos viendo ya, vamos a ver la opresión de los israelitas, en donde nos quedamos en la anterior lección, la opresión de los israelitas en Egipto. Y esto se debe, hermanos, a que se levanta un nuevo rey o un nuevo faraón en Egipto. Y dice la escritura en el verso 8 que este reino más bien desconocía a José, ya no lo quiso respetar, porque también estaba mirando que el pueblo, hermanos, de los hijos de Israel era más numeroso que el de ellos y era más fuerte que ellos, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo este faraón. Dios está cumpliendo su promesa, hermanos, que había hecho a Abraham y a Isaac y a Jacob. Está cumpliendo exactamente como él lo había hecho. Sin embargo, en el primer capítulo de Éxodo, hermanos, está pasando un problema. Pero, hermanos, eso también era parte del plan de Dios. Ya lo había mencionado en Génesis 15, ¿recuerdan? Y serán esclavos tanto tiempo en esa tierra, pero los voy a libertar. Una promesa también. Los israelitas estaban siendo oprimidos por los egipcios, hermanos. Así es que este nuevo faraón, hermanos, en realidad desconoció el pasado de José y cómo él había ayudado al pueblo egipcio, por lo que miró en el pueblo de Dios, hermanos, un enemigo. Este faraón los esclavizó y aún más, hermanos, añadió trabajos duros para someterlos. Cuando el pueblo se sintió oprimido, alzó sus voces a Dios para pedir liberación. Es ahí, hermanos, cuando entonces Dios se acuerda de ellos, ¿verdad? Es decir, Dios escucha su clamor y manda un libertador, Moisés. El nacimiento de Moisés, hermanos, lo podemos ver en el capítulo 2, verso 1 al 10. En este tiempo, hermanos, nace un niño de padres temerosos de Dios llamado Moisés. Moisés es protegido y será libertado del pueblo de Israel. Él vivió en el palacio, hermanos, y fue criado en todas las costumbres y caminos de los egipcios. Moisés pensaba ser el libertador de su pueblo. El libro de los Hechos nos dice esto, dice Hechos 7:25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así es que, hermanos,
esto que está viviendo Moisés, perdón, es muy importante porque dice aquí, hermanos, el pasaje que del Éxodo, que él fue instruido en todas las costumbres y los caminos de los egipcios, y también dice que era poderoso en palabra, ¿verdad? Pero hermanos, más adelante vamos a ver que precisamente esa palabra la pone en tela de juicio, diciendo al Señor, a Dios, un pretexto para no ir al faraón, ¿verdad? Dice, es que soy corto de palabra. Pero bueno, la escritura dice lo contrario. O dirá lo contrario, más adelante lo veremos. Así es que, hermanos, Moisés huye hasta Madián. Después de querer hacer justicia por su propia mano, hermanos, mata a un egipcio. Él no puede aguantarse, hermanos, la indignación de ver el maltrato de uno de los suyos. Y bueno, por defenderlo, mata a un egipcio. Al día siguiente, hermanos, tiene un diálogo con con dos de sus hermanos, nacionalmente hablando. Y bueno, ellos los desconocen, ¿verdad? ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Nos vas a matar igual que al egipcio? Él se da cuenta que fue descubierto y huye, porque sabía que iba a llegar a los oídos del faraón. Y efectivamente llegó esta acción a los oídos del faraón, y el faraón procuraría matarle. ¿Sí? Así es que Moisés se casa en Madián. Allá estuvo aproximadamente 40 años. Huye de Egipto a la edad de 40 años. Estuvo en casa de Madián, hermanos, 40 años más. Así es que él regresará a liberar a su pueblo a la edad de 80 años. El llamamiento de Moisés, hermanos, estando en ese lugar, ¿sí? Estando en la tierra de Madián, después de unos 40 años, siendo de edad de 80 años, Dios le llama por medio de una zarza ardiente. Dice Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, ahí le da una serie de instrucciones Dios a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo, pero primero tendría que enfrentar al faraón. Sí. Tiene que regresar porque le dice Dios a Moisés, todos los que procuraban matarte ya han muerto. Ve ahora y libera a mi pueblo. Y bueno, Moisés pone muchos pretextos. Moisés se resistía a ir y comenzó a poner pretextos. Primero dijo, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y luego le dice al Señor, Señor, ¿quién eres tú? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Y luego pone otro pretexto más. Dios le dice, di que yo soy, te envió. No, pues no me van a creer, dice Moisés. Entonces Moisés le dijo, he aquí que ellos no me van a creer, ni van a oír mi voz, porque dirán, no te ha parecido a Jehová. Así es que, hermanos, después pone otro pretexto más. Le dice Dios, o sea, va aclarándole las dudas. No te creerán. Bueno, vas a hacer señales. Vas a hacer señales para que las utilices delante del faraón, perdón. Y bueno, no puedo hablar, dice Moisés. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar, en el habla, y
torpe lengua. Hermanos, sin embargo, esto es un pretexto. Dice Hechos 7:22 que Moisés era poderoso en palabra y acción. Bueno, como ya no le quedaba otra excusa, hermanos, al final de cuentas dice Moisés, no quiero ir. Moisés le suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a otro, a cualquier otro. Entonces Dios se molesta con Moisés, hermanos, y al final Moisés termina yendo con su hermano Aarón al faraón. Es decir, necesita un apoyo moral, ¿verdad? Para ir con el faraón. Bueno, Moisés regresa a Egipto, hermanos, en el capítulo 4, verso 18 al 31, eso nos habla. Moisés ante el faraón. Cuando Moisés llega con el faraón, le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A lo que el faraón contesta, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Ahora, hermanos, esto es bien importante. Esto es clave, ¿sí? Este es el tema principal de todo el libro del Éxodo. Incluso es el tema principal de la Biblia, hermanos. Uno de los temas principales de la Biblia. Porque lo que Dios quiere es que el hombre le conozca. Dios quiere ser conocido por toda la tierra, hermanos.